Bueno, siendo las 9:05 y con la puntualidad que nos caracteriza, les doy a todos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de industrias. Muchas gracias a todos por hacerse el tiempo, como en cada uno de nuestros últimos webinars, por hacerse el tiempo de estar acá y de acompañarnos. Eh, Creo que estamos teniendo récord de eventos virtuales, en este caso en las últimas semanas, ¿no? Siempre dije, como en los últimos eventos, este formato nos está ayudando mucho a organizar más cosas, pero hemos tenido, a ver, el evento de 1816, hablando de la macro, con dos charter holders, con Mariano Skladnik y Adi Rosansky, el evento de impuestos con CFA Society Uruguay y KPMG, el puntapié inicial de este ciclo que estamos teniendo hoy en su segunda edición que hicimos con Lida Wang de Pampa Energía. Debutamos la semana pasada, y espero que hayan podido estar presentes en ese ciclo nuevo, con el ciclo de CEO Talks, donde tuvimos a Osi Jiménez, CEO de Mercado Pago, empresa emblemática para momentos como estos de cuarentena, ¿no? Nos dio unos números sorprendentes realmente. Y bueno, después tuvimos el evento de normas con la gente de Marval o Farrell Mayral, perdón, que nos habló de las últimas normas del BCRA y CNB, normas cambiarias y normas bancarias. Así que la verdad que estamos teniendo mucho webinar y la verdad es que nos entusiasma mucho que estén presentes y que participen. De vuelta a este formato nos ayuda mucho para tratar de hacer la mayor cantidad de conferencias posibles, que en definitiva, digamos, tienen foco en tratar de agregarles valor, ¿no? Tratar de hacer cosas que a cada uno de los members le sumen, y estar presentes y estar cerca de ustedes, básicamente para acercarnos a nuestro objetivo último, ¿no? Que es hacer una industria cada vez más sofisticada, donde los profesionales obviamente sientan que la society les está dando algo de valor. ¿Y por qué digo esto? Porque les recuerdo, como también en cada una de las últimas conferencias, en que estamos en campaña de renovación de la membresía. No se olviden de renovar, el tiempo pasa rápido y el crawling peg avanza, así que les recomiendo que cuanto antes renueven si es que sienten que la membresía y la society les está dando algo de valor. ¿Qué nos queda para adelante? Y bueno, seguir con estos ciclos de industria antes de hablarles del que vamos a tener hoy, y también seguir con estos CEO Talks que estamos muy entusiasmados en llevar para adelante. Haremos algún evento también más de macroeconomía, sobre todo enfocada en la deuda, en los últimos numeritos que salieron el viernes a la noche y que generaron el revuelo en el mercado que vimos todos ayer. Veremos si podemos hacer el clásico ya nuestro de Women on Finance en formato online. Muchas cosas, la verdad, que estamos planeando desde la Society, el Research Challenge ya está totalmente sobre ruedas, con lo cual mucho trabajo por nuestro lado, tratando de estar cerca de todos ustedes, nuestros miembros, tratando de agregarles valor. Y por supuesto, estimulándolos y motivándolos a que nos den feedback y a que nos cuenten qué cosas les gustaría que armemos, qué empresas les gustaría escuchar para nosotros tratar de armar ese tipo de conferencias. Como les decía, hoy segunda conferencia de nuestro ciclo de industrias, en sociedad, en partner con la gente de ART Partners. Tengo a mi lado a Santi Wesenak, que va a estar hoy moderando este evento, con la gente de Banco Galicia. Está también Pablo Filvida, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Galicia. A ambos dos, tanto a ART Partners como Banco Galicia, a Santi y a Pablo, un agradecimiento muy especial por prestarse en esta fría mañana de julio para darnos estos momentos y contarnos en qué anda la industria financiera, en qué andan los bancos, cómo viene esa liquidez, cómo vienen esos depósitos, cómo está el sistema. Así que Pablo, un experto en todo esto, y ni hablar Santi para hacer las preguntas atinadas. Lo dejo con ellos para que puedan escuchar lo que vinieron efectivamente a analizar. Les agradezco una vez más a todos los miembros por estar presentes, por supuesto a toda la gente de nuestra society, al comité de eventos y al staff por ayudarnos a armar este tipo de conferencias. Y Santi, te dejo la palabra para que tomes la posta y comiences la charla con Pablo. Un abrazo grande para todos. Gracias, Agus. Muy buen día a todos. Creo que, bueno,
como fue el evento anterior, la idea va a ser un poco, claramente, bueno, como dijo Augusto, ahí está Pablo Firvida con nosotros, de Grupo Financiero Galicia. La mayoría de ustedes lo deben conocer a Pablo. O sea, ¿por qué Galicia? Yo creo que también tiene que ver con lo que dijo Aus de los eventos que se vienen dando. Se comentaron las regulaciones nuevas del Banco Central. Yo creo que Pablo es una de las personas más expertas en el sector, donde la idea va a ser que nos pueda dar un poco un overview que viene pasando, digamos, en el pasado reciente. O sea, miremos pandemia, cómo fueron cambiando las cosas en la industria, Galicia dentro de la industria, y cuáles son las expectativas para futuro. Lo último a aclarar antes de pasarle la palabra a Pablo, o sea, estamos hablando, Galicia es uno de los bancos siempre peleando ahí, pero es el segundo banco de los privados más grandes en términos de market share, de préstamos al sector privado. Estamos hablando de un banco que tiene cobertura en toda la Argentina, con más de 6.000 empleados. O sea, esa es la importancia y por eso radica, y la exposición que tiene a cada uno de los segmentos dentro de la industria, permite que Galicia sea uno de los bancos predilectos para entender qué está pasando dentro del sistema financiero. Última aclaración para todos los participantes. Recuerden que para hacer preguntas van a poder hacerlo a través del chat, y después las voy a ir leyendo a medida que, una vez que Pablo termine. La idea va a ser que él exponga un poco, 10, 15 minutos, sobre lo que está pasando en la industria de Galicia, dentro de la industria, y después vamos a pasar a Q&A. Así que bueno, Pablo, mil gracias por estar con nosotros y por favor. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Agustín y Santiago. Como decía Santi, voy a hacer un overview de 10-15 minutos y después más que contento de recibir sus preguntas. El sistema financiero, a veces digo por suerte, pero en realidad no es por suerte, porque fue producto de buenas regulaciones después de la crisis del 2001, 2018, 2008 y demás, está en una, y también de buena gestión de los bancos, de los managers, de los CEOs y demás, está en una situación muy buena. Y así como en esas crisis que les comenté antes, fueron parte del problema, ahora me parece que son parte de la solución. Somos como un colchón de liquidez e instrumentos para que el Banco Central, el gobierno en general, pueda llegar a la gente que necesita más plata, sean individuos, micropymes, agro, lo que fuera. Vemos estos así proyectos de estímulo, de liquidez en todo el mundo, y en la Argentina no es, digamos, no es una excepción. Ni bien empezó la cuarentena, yo creo que muchos a nivel político, ¿no?, estaban como asustados, perdidos y demás, y muchas veces es hasta casi como humano echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces me parece que los bancos estamos en el ojo de la tormenta cuando creo que fue el 27 de marzo, hubo colas de jubilados para cobrar, o después cuando se lanzaron los préstamos al 24%, que había que implementar y hacerlos online y demás, desde algún ministerio, desde el Banco Central decían los bancos no prestan. Entonces, como que al principio los bancos estábamos siendo, no sé si decir atacados, pero estábamos como en el medio, a veces entre distintos sectores o partes del sector público. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos creciendo mucho en el otorgamiento de préstamos al 24%, que ahora después les explico las particularidades de esto. También se empezaron a otorgar préstamos al 0% a monotributistas y autónomos, que no son en realidad el 0%, son al 15%, porque ese interés lo paga un fondo que se llama FONDEP, y además tanto los préstamos al 24% como al 15%, los bancos tenemos un beneficio, que es que el Banco Central nos libera parte del encaje. Entonces, en realidad, el rendimiento total es un poco más alto. Después, también, si quieren, vamos más en detalle con los números. También pagamos estos IFES, o ingreso familiar de emergencia, donde ahí, bueno, genera un trabajo bastante operativo y de carga de sucursales y de docencia con la gente para que puedan hacerlo, para que saquen un CBU, para que vayan a una sucursal y puedan retirarlo de un cajero automático. Entonces, con todos estos programas, de alguna manera estuvimos en el medio del ANSES, la FIP, el Banco Central, Ministerio de Producción y demás.
El periodismo también a veces se hizo eco de esto. Yo además de tener la relación con inversores, analistas de research y calificadoras, también tengo la relación con los medios y los periodistas, y también había que explicarles que lleva tiempo crecer digamos, un portfolio de préstamos o implementar en sistemas la cantidad de normas que sacó el Banco Central. Como dato de color, a la semana pasada se habían sacado más de 350 normas, comunicaciones nuevas desde el Banco Central desde que empezó la cuarentena. Y esto obviamente hay que llevarlo a sistemas, ¿no? Si no es el 100%, un porcentaje muy alto de esto se impacta en sistemas, entonces la gente de sistemas de los bancos está trabajando, yo diría, 24 horas, 3 turnos, fines de semana incluidos, para lograr hacer modificaciones de tasas, plazos, temas cambiarios, de comercio exterior, de fees y demás. Entonces, los bancos hoy están muy líquidos, muy solventes en términos de ratio de capital, sin descalces de moneda y con una buena calidad de cartera. Yo creo que yendo para adelante, el riesgo mayor es regulatorio, si quieren, que con esta idea de fomentar o dar paquetes de estímulo se use al sistema financiero afectando su rentabilidad, digamos, ¿no? Creo que ese es un riesgo. Otro riesgo me parece que es cierto apetito recaudatorio de algunos municipios y algunas provincias. Ya hubo algunos casos puntuales donde dicen, a ver, ¿a quién le fue bien? Entonces ahora hay que aumentar o la tasa municipal o la alícuota de ingresos brutos. Hubo algo en Chubut, en Entre Ríos, en algunas municipalidades puntuales, y en algunas de estas municipalidades o provincias también afectando otras actividades, con el riesgo que algunas otras actividades dijeron, bueno, si me duplican o me aumentan en forma sustantiva el impuesto a los ingresos brutos, me voy de la provincia. Así que bueno, ese es un tema a seguir. Después, lo que vemos es un escenario de tasas de interés bajas, a diferencia del Banco Central anterior, en la época de Sandleris y Cañonero y demás, que tenían tasas de interés muy altas. Este Banco Central, ni bien asumió, empezó con una baja de tasas, diría, bastante violenta. La LELIQ el año pasado, creo que el pico fue como 83%, hoy es 38%, al revés. Y las tasas de plazo fijo también, que el año pasado estaban en 50%, llegaron a 16% y ahora medio artificialmente están en 30%. Pero claramente este escenario de bajas tasas de interés se puede dar en un contexto de un mercado de cambio cerrado, ¿no? Donde no hay que dar señales de tasas en pesos altas porque el mercado de dólares está bastante, digamos, limitado. Entonces, en este escenario de bajas tasas de interés, lo que estamos viendo es demanda de préstamos. Estamos estimando una demanda real positiva, donde obviamente al principio fueron las grandes empresas buscando estar líquidos, después las pymes, aprovechando estas líneas de 24%, y también estos préstamos para autónomos y monotributistas. Lo que es consumo de tarjetas y préstamos personales no viene creciendo tan fuerte. Abril fue bastante flojo el consumo, mayo mejoró, junio no sé bien por qué, pero digamos, tengo algún insight, creció bastante. Yo creo que es en parte porque se empezaron a permitir compras de pasajes y ya hay gente que está pensando en las vacaciones, ¿no? Después de este encierro tan prolongado. Otra idea así importante me parece que
este año, o estos momentos, y cuando uno ve la evolución de las acciones, y también, si quieren, el humor financiero, tiene que ver con la deuda externa, claramente. Ayer se vio cómo se tomó bien esa, creo que fue la cuarta propuesta del Ministerio de Economía a los bondholders. Obviamente eso mejora la tasa de descuento que uno utiliza para descontar un flujo de fondos, pero a mí me gusta decir que la solución de la deuda externa claramente es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Va a ser una buena base, sería una buena señal, si se llega a buen término ahora el 4 de agosto, pero después hay que mostrar un plan económico sostenible, ¿no? Entonces, eso fue como el overview del sistema financiero. Yendo a Grupo Financiero Galicia, el primer trimestre tuvo varias particularidades. Primero, lo tarde que se presentó, el 8 de junio presentamos, salvo Superville, que presentó allá una semana antes, tanto Macro, BBVA y Galicia presentaron la primera semana de junio, 8 o 9 de junio, y con algunas particularidades. Primero, fue el primer trimestre en que hubo ajuste por inflación para los bancos, ¿no? Por eso también el Banco Central permitió esas prórrogas, o otorgó esas prórrogas. El segundo es que se cambió el sistema de previsionamiento de la calidad de cartera. Es lo que se llama pérdida esperada. En vez de calcular todos los ratios de calidad de cartera en función del pasado, de la pérdida incurrida, ahora miramos no solo el pasado, sino también el futuro, y uno tiene que hacer estimaciones de cómo va a evolucionar en función de distintas variables macroeconómicas, básicamente. Y después, como otro hito del primer trimestre, además de lo del ajuste por inflación y de la pérdida esperada, en el caso puntual de Grupo Financiero Galicia, se anunció que se llegó a un acuerdo para que los accionistas minoritarios de tarjetas regionales, que es la dueña de Tarjeta Naranja, pasaran a ser accionistas de Grupo Financiero Galicia. ¿Qué se logra con eso? Que Grupo Financiero Galicia va a tener el 100% de todas sus subsidiarias, y los accionistas minoritarios van a estar a nivel de la holding. Esto tiene bastantes beneficios en términos de, digamos, simplifica obviamente todo lo que es la contabilidad y exposición y consolidación, pero más que eso, no hay distintos intereses por haber distintos accionistas minoritarios en las subsidiarias, ¿no? El primer trimestre fue muy bueno en términos de rentabilidad. Esperamos que el segundo sea también bueno. Esto lo digo ya con abril y mayo cerrados y con algunos, digamos, indicadores tempranos de junio, o sea que no vemos nada malo, pese a que el segundo trimestre es todo de cuarentena. Tercer trimestre quizás ahí se empiecen a ver algún tipo de empeoramiento de calidad de cartera, fundamentalmente porque hubo varios planes del Banco Central y del gobierno de meses de gracia para pagar préstamos personales, vencimientos de tarjeta o mismo estos préstamos al 24%. Entonces ahí realmente se va a ver, digamos, cuánta gente o cuántas empresas tienen dificultades para pagar. Igualmente, yo siempre digo, las variables que hay que mirar son el desempleo, que está en un 10,4%, si no me acuerdo mal el último número, ver la evolución del salario real y también el PBI, ¿no? Que el PBI es más que nada cómo impacta en la calidad de cartera comercial. Igualmente, cuando uno dice, bueno, el PBI este año va a comprimirse 10%, digamos, estimas en promedio lo que dicen los economistas, eso si pasa en cualquier sistema financiero de otro país es una debacle para lo que es calidad de cartera. En el sistema financiero argentino, que estamos en préstamos versus PBI al 11% o 11,5%, digamos, tiene poco
efecto, ¿no? En términos de calidad de cartera, o es un mecanismo de transmisión bastante limitado. Cuando uno ve estas regulaciones que hablábamos antes, de préstamos a tasas determinadas o de depósitos a plazo fijo también con una tasa mínima y demás, uno dice, bueno, los bancos, ¿qué flexibilidad tienen para operar? Y yo diría que ahí el foco está en la calidad de cartera y en el control de gastos. Calidad de cartera, entendiendo que priorizamos prestar bien y elevando las varas, digamos, o el scoring, versus crecer en market share o volumen, ¿no? Si uno tuviera que decir en esa balanza que preferís, crecer o cuidar la calidad de cartera, claramente es esto segundo. Y control de gastos, hay muchos que claramente desaparecieron por la cuarentena. Yo normalmente viajaba 3 o 4 veces por año al exterior a distintas conferencias, no sé, New York, Londres, San Pablo, Santiago de Chile, lo que fuera. Esas conferencias ahora son virtuales. De hecho, hace 2 semanas hubo una de JP Morgan, una semana anterior a esa, una Scotiabank, va a haber de Credit Suisse, de Citi y demás, y claramente son todas virtuales. Así que ese tipo de gastos desaparecieron. Lo mismo lo que son los gastos intrapaís, digamos. 325 sucursales en todo el país, hacía que hubiera un flujo permanente de gente del banco visitando sucursales o haciendo eventos, digamos, conociéndonos, así lo llamamos internamente. También hay menos publicidad, menos papelería, menos electricidad, menos mantenimiento, o sea, hay ahorros de gastos solamente por estar trabajando en gran parte en casa, ¿no? En cada uno en su casa. ¿Qué más? Algo de regulaciones, si quieren. Ya dijimos esto de los préstamos al 24% a MIPYMES y 0% autónomos, donde el Banco Central nos libera encajes. Lo que les decía también de las tasas de plazo fijos, que es el 79% de la LELIQ, que hoy es 30%. También esto de postergar por 60 días para clasificar a un préstamo como irregular, el no pago de dividendos, el no aumento de comisiones, o sea, hasta fin de año los bancos no pueden ni pagar dividendos ni aumentar los precios de sus comisiones, y obviamente también lo que se dio en este mercado regulado de dólares es que lo que antes era un ingreso relevante, que era la compra-venta de moneda extranjera, también bajó significativamente. Alguna nota de color en términos de qué están viendo los analistas de research, si quieren, y después ya dejo este monólogo y vamos a las preguntas. En términos generales, lo que vemos es que los analistas de research son como la cara visible de los inversores, ¿no? Nosotros, cuando tenemos mucha cobertura de analistas en términos de cantidad, que hoy tenemos alrededor de 15 analistas de research de bancos de inversión, pero, por ejemplo, en el 2005, 2006 había 8, o sea, la mitad. Y la cantidad de llamados que recibimos de ellos da una idea de la cantidad de llamados que reciben ellos de los fondos, ¿no? De sus clientes. Entonces ahora lo que vemos es, siguen atentos, siguen con cobertura, pero se ve menos frecuencia en los llamados y se los ve negativos con la Argentina. También lo que se ve es que no pueden estar positivos con todos los mercados. Entonces, cuando hace 2 años estaban muy bullish con la Argentina, decían, bueno, no tanto con, no sé, Colombia, no tanto con México. Entonces, o también cuando tienen un universo de, no sé, 5 bancos en un país, tampoco pueden poner a los 5 en buy, ¿no? Entonces, por distintas razones, no solo, digamos, políticas o macroeconómicas, sino también comparativas, están bastante negativos con la Argentina. Y lo que es, digamos, curioso, que es que cuando los price earnings estaban a, no sé, 12 veces o 15 veces y el price to book a 4,
recomendaban comprar, y hoy que los ratios están en, no sé, price to book 1,4 y price earning 5, dicen que está caro y que no les gusta, ¿no? Son las cosas también del futuro, ¿no? No solo del presente. Y también antes, cuando mostrábamos altos ROEs, Return on Equity nominal, decían, bueno, son altos, pero con una inflación alta, en términos reales no son tan altos. Ahora que mostramos el ROE real, digamos, porque hay ajuste por inflación, también algunos se quejan, ¿no? Y dicen que es difícil analizar la rentabilidad de los bancos. Otro tema así a nivel, digamos, inversores, yo creo que tanto la deuda que les contaba antes fue lo que movió la acción y digamos, y el apetito por las acciones argentinas en general. Otro hito muy reciente que también, digamos, influyó negativamente fue el tema Vicentín. Ahora se está diluyendo un poco, por suerte, pero hubo, por ejemplo, para que se den una idea, cómo la información es universal e instantánea. A las horas me llamo un portfolio manager chino que trabaja en el Fondo Soberano de Abu Dhabi preguntando por Vicentín. Pero además con conocimiento de que el Banco Nación tenía el 20% de la deuda financiera y que estaba el IFC, el FMO, Rabobank, o sea, muy, muy informado. Y, de nuevo, un impacto muy malo instantáneamente. Bueno, y otro hito también así más recientemente fue el MSCI que sacó a la acción o al ADR de Galicia y de Macro de ese índice, y si no me acuerdo mal, 29 y 30 de mayo hubo ahí un cambio muy importante y un crecimiento puntual 2 días de volumen y de manos de fondos que influyó también en esos días en el comportamiento de la acción. Bueno, creo que hablé como 20 minutos, así que acá corto este overview del sistema financiero, grupo, algo de mercado y los analistas, y bueno, cualquier pregunta, bienvenida. Así que bueno, todo tuyo. Mil gracias, Pablo. Bueno, como dije antes, vamos a tomar las preguntas por el chat, así que el que quiera hacer una pregunta, por favor. Mientras voy arrancando yo, eso siempre, soy ansioso, así que no puedo esperar. Ahora en este contexto de pandemia, dentro de todos los segmentos, ¿no?, de préstamos, ¿cuál vieron que fue el más dinámico? Me imagino, o sea, tuvo algo que ver la tasa del 24% para PYME, y cómo esperan que siga el resto del año, el dinamismo de cada uno de los segmentos. Bárbaro. Bueno, primero, si querés, estamos estimando un crecimiento real en términos de préstamos, con una inflación que en realidad es un moving target, ¿no? Todos los meses todos los economistas van cambiando su estimación de inflación anual, pero digamos, 45, pensamos que podemos crecer unos 5 puntos por encima de ese número de inflación, o sea, 50 en este caso. ¿Dónde vimos la principal demanda? Las grandes empresas, digamos, fueron como las más rápidas en reaccionar y vieron, digamos, me imagino que el CFO, el tesorero, dijo cash is king y dijo estemos líquidos. Y después, yo diría las pymes, y las más grandes primero y después las más chicas, también por un grado de sofisticación. Y también aprovechando esta tasa real negativa, ¿no?, del 24%, que para los bancos implica un rendimiento cercano a la LELIQ, del 38%, pero para el cliente es un 24%, y pagadero en 12 meses con algunos meses de gracia. Para los bancos también hay una parte que está garantizada por un fideicomiso que se llama FOGAR, que administra el vice. Eso es para una parte de pago de sueldos. Y lo que es individuos, vivimos ahí, de nuevo, un consumo inferior a la inflación en lo que era tarjeta de crédito, pero subiendo mayo versus abril y junio versus mayo.
y siempre hay originación de préstamos personales, pero, digamos, en momentos digamos, de incertidumbre y volatilidad, la gente es como que se achica, ¿no? Y digamos, el miedo paraliza y se postergan decisiones de inversión y de consumo. Entonces, yo creo que se puede reaccionar muy rápidamente, como de hecho suele pasar en la Argentina, ¿no? Los movimientos, tanto para arriba como para abajo, son bastante violentos. Así que, bueno, nuestra estimación es que a lo largo del año todos los segmentos tengan crecimiento positivo, pero si tuviera que ordenar, diría las grandes empresas un poquito más que las pymes un poquito más que los individuos. Perfecto. Ya agrego, ahí vamos con las preguntas del chat. A la primera y le agrego algo. Teniendo en cuenta lo que comentaste, ¿no? De la nueva metodología de pérdidas esperadas para ver la calidad de la cartera. ¿Cómo se espera que eso impacte en los NPLs en los próximos 12 meses y en el nivel de cobertura? Bueno, básicamente, primero si quieren, tiro unos números para dimensionarlo. Los NPLs, o digamos calidad de cartera, que es cartera irregular sobre el total de préstamos, a marzo a nivel de Banco Galicia fue 3,6%. Ese 3,6% tuvo la particularidad que, debido a esta norma del Banco Central que te dejó no clasificar como cartera irregular por 60 días digamos, a los préstamos, hubiera sido 4% si no hubiera existido esta franquicia regulatoria. O sea, el número real, si quieren, es 4. Pero que también ahí, haciendo un poquito de inteligencia, digamos, los sectores de riesgo, créditos y demás, dijeron, bueno, hay gente que tomó esta chance o esta oportunidad que se le dio de patear para adelante la cuota de préstamo personal o de tarjeta de crédito, más que nada haciendo un arbitraje, de decir, bueno, pesos versus dólar, más adelante, que si quizás hay una nueva postergación, bueno, hubo como algo de especulación y claramente hubo gente que no lo pudo pagar. Pero digamos, 4% son los NPLs, si quieren, reales, y estimamos que a fin de año pueden llegar a 5, 5,2, quizás con el pico en el tercer trimestre. O sea, quizás el pico llegue a 5,5 o algo por el estilo. Ahora, yendo a las pérdidas esperadas. Este sistema lo que hace es cambiar la metodología de previsionamiento, o sea, de lo que pones en el cuadro de resultado como cargo por incobrabilidad. Y que, de nuevo, viendo el primer trimestre, el cargo por incobrabilidad del banco fueron unos 3.500 millones de pesos. El cambio de metodología fue o impactó en 1.200 millones. ¿Qué significa? Que si no hubiera sido 2.300. O sea, si uno veía el pasado, la calidad de cartera histórica, decía, bueno, tenemos que, para mantener esta cobertura y de acuerdo a las regulaciones, que castigar el cuadro de resultados en 2.300 millones. Mirando a futuro, nos agregó 1.200 millones. Ahí es un modelo predictivo donde se incluyen bastantes variables. De hecho, si no me acuerdo mal, en una de las notas del balance están cuáles son las principales variables, sino también están en el 20F que se presenta en la SEC, pero básicamente las que influyen para predecir el comportamiento de la calidad de cartera, como medio les anticipé antes, eran el PBI, para lo que es, o la evolución del PBI, déficit fiscal, tipo de cambio, inflación, salarios, que en definitiva también es el salario real, ¿no? Y se hace para cada tipo de cliente y bueno, y se llegan y segmentos, pero claramente lo que uno tiene que hacer es no solo ver la historia del presente, sino hacer lo que se llama un forward looking con distintas variables y eso hace que tengas un mayor cost of risk o previsionamiento, con lo que la cobertura también te va a aumentar, ¿no? La cartera irregular
va a ser lo que, digamos, no se ve tan afectada, pero sí lo que es el previsionamiento. ¿Está bien? Perfecto. Ahí vos decías, no, ahí, o sea, vuelvo sobre esa pregunta. Decías un 5.5 que puede llegar a estar en el tercer trimestre o en el año, los NPLs. El Sí. nivel de cobertura que están esperando, ¿dónde piensan más o menos mantenerlo? Históricamente siempre estuvo entre 100 y 110% a nivel de Banco Galicia. Hay otros bancos que tienen niveles de cobertura más altos, eh, que tienen que ver a veces con que consolidan sus números con casas matrices en el exterior, o que venden más agresivamente cartera irregular, eh, o que tienen una metodología, digamos, o distintos apetitos de riesgo en términos de originación, digamos. Por pérdida esperada vamos a estar en niveles más altos. Yo te diría que esto obviamente es muy dinámico, pero si tuviera que arriesgar diría más entre 130 y 140 de cobertura. O sea, un escalón por encima. Perfecto. Bueno, ahí a ver, más preguntas. La siguiente dice, desde el cepo y ahora con la política monetaria laxa del Banco Central, hemos visto un crecimiento violento en los depósitos, especialmente de vista. Esto Ujú. ha sido lo que en parte ha mantenido el net interest income de los bancos estables. ¿Cómo ves la dinámica de los depósitos para adelante, sobre todo de vista? ¿Ves viable que siga creciendo este ritmo? Bueno, primero algunos comentarios del breakdown de depósitos. Actualmente 75% de los depósitos son en pesos, 25% en dólares, orden de magnitud y, digamos, promedio sistema. Obviamente hay un goteo de los depósitos en dólares mínimo, mínimo que me refiero de 1.950 millones de dólares de depósitos de Banco Galicia, en Banco Galicia en dólares, por día en los últimos 2 meses, diría, están saliendo 5 millones. Algún día entran porque se cobró alguna ON de alguna corporativa, pero digamos, hay un mini goteo, y la liquidez en dólares está en arriba del 80%. O sea, tenemos de esos 1.900 y pico millones, alrededor de la mitad en dólares billetes en los tesoros del banco, parte en el Banco Central a través de encajes y el resto en corresponsales en el exterior. O sea, los dólares están como en un silo separado, hiperlíquidos y, digamos, también con muy poco efecto en la rentabilidad, porque así como no pagamos prácticamente nada por esos depósitos, tampoco se está colocando. Cuando uno ve los pesos, 75%, alrededor del 55% son cuentas a la vista, 45% depósitos a plazo. Eso en términos generales, y digamos, de nuevo hay variaciones intramés, no solo intratrimestre, pero digamos puede ser 53, 47 y demás. Ahí la pregunta típica es ¿por qué tanta cuenta a la vista? Y la respuesta es que son millones de cuentas con saldos bajos, por lo general, que es para la operatoria normal de, digamos, de capital de trabajo. Y los depósitos a plazo fijo vinieron creciendo fuerte, producto de esta tasa mínima del 30%. Y ahí, por lo general, los bancos estamos tomando todos los plazos fijos minoristas y quizás cuando la posición de liquidez está tan holgada o no hay una colocación de esa liquidez a una tasa, digamos, que haga que sea negocio, ¿no? Pagar 30 para colocar algo más alto que 30 y teniendo en cuenta, digamos, encajes y otro tipo de regulaciones, a veces está derivando a otro tipo de instrumentos financieros, lo que son grandes depósitos de fondos, por ejemplo, o de grandes corporativas. Ahora, y no me quiero ir por las ramas, en estos momentos la base monetaria creció sustancialmente y escuchando a algunos economistas, inclusive ortodoxos, no solo a los heterodoxos, muchos coinciden que es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Que hay que inyectar liquidez para que el autónomo, el monotributista, la micropyme, que
no tiene ingresos tenga acceso a esa liquidez y preservar la vida, ¿no? de esa micro pyme. Y que después la esterilización será una segunda etapa, ¿no? Que en estas circunstancias inclusive hay quienes dicen, no quiero nombrar economistas porque, digamos, para no sé si lo hacen tan público sus pensamientos, pero hay quienes dicen que esta emisión no genera inflación a corto plazo, ¿no? Así, bueno, de hecho vimos que 1,5% de inflación en abril, mayo y en junio se espera algo menor que 2%. Y también emisión cero en la época de Sandleris y también hubo inflación. Entonces, digamos, hay bastantes digamos, condiciones o variables que impactan en la inflación. Claramente, una vez que se empiece a liberar la economía, el ritmo de emisión tendría que ser menor. Y creo que también el desarme de las restricciones cambiarias va a tener que ser gradual y ahí va a tener que volver a algún tipo de, si quieren, razonabilidad entre las tasas en pesos y dólares y expectativas de devaluación, porque ahora es como que está como quebrado, ¿no? El silo pesos y el silo dólar, ¿no? No sé si contesté toda la pregunta sobre depósitos. Sí, ahí agrego, te hago una consulta sobre eso antes de pasar a la próxima pregunta, Dale. o una repregunta sobre eso en realidad. Teniendo en cuenta esto que decía, sí, que algunos economistas pronostican inflación de X, hay mucha gente que ya está diciendo que para los últimos meses del año podemos llegar a estar en una anualizada del 80-85%. En el pasado, ¿cómo se han manejado los bancos, especialmente Galicia, en contextos de, no quiero decir hiperinflación, pero de Ujú, inflación del 80%, o sea, inflación muy ujú, alta, y después ante una potencial devaluación? Hoy ujú. siguen capeados a que pueden nada más tener, o sea, cubrirse el 5% del capital. ¿Cómo se puede manejar eso? Bueno, se me ocurren varias ideas. Primero, si querés, empezamos por la más fácil, que es la del dólar. Ahí los bancos podemos estar largos en dólares. Hay como dos límites, 4% spot y 5% tomando también lo que se llama la posición global neta, que es con los forwards incluidos. Eh, Obviamente, y también yendo, digamos, iba a decir, yéndonos al pasado, iba a decir, y también al pasado bastante reciente, si algún banco estaba muy largo en dólares y hubo una devaluación, lo que hacía el Banco Central también es decir, bueno, pará, no te doy toda esta ganancia, hacemos como que te compro el día antes y te lo vendo al día posterior. Entonces también es como que el regulador, cuando no había límites, los creaba ex post, ¿no? Digamos, así que la idea es estar hedgeados, a veces puedes estar un poquito más largo, un poquito más corto, pero siempre prácticamente hedgeados. Obviamente, el efecto de una devaluación lo vemos de una manera secundaria, ¿no? Un efecto secundario que es cómo le impacta a nuestros clientes, a los millones de clientes, ¿no? 2.700.000 clientes en el caso de Banco Galicia. Y ahí yo diría que en términos generales el sector privado en la Argentina está largo en dólares, ¿no? Desde los individuos hasta las empresas. Pero claramente las devaluaciones trastocan los precios y tienen un efecto también en el nivel de actividad, ¿no? Así que claramente tiene un impacto no puntual en el balance instantáneamente, sí por una sucesión de eventos, digamos, posteriores. En términos de inflación y altas tasas de inflación, claramente es muy perjudicial para la economía, es una obviedad. Digamos, afecta el nivel de actividad, los planes de largo plazo. Ahí los bancos nos volvemos cada vez más transaccionales y ganamos, si quieren, en lo que es ingresos financieros con el margen, ¿no? Porque muchas veces lo que se da es que las tasas son negativas tanto para los plazos fijos como para los préstamos. Eh, entonces vos decís, bueno, ¿cómo estás prestando, no sé, al 38, por decir cualquier cosa, al 38% con una inflación de 45%? Bueno, pero tomás
al 30 los plazos fijos y 50% de los depósitos son a cero costo, entonces tenés un margen positivo pese a una inflación alta. Pero claramente también en escenarios de alta inflación lo que hay que ver es qué tipo de regulaciones aparecen, que eso es lo más difícil de, digamos, de calcular o de estimar, porque hay que ver si te suben tus costos, si los puedes trasladar a fees, o si hay tasas mínimas, tasas máximas, de activas, pasivas, pero digamos, me da la sensación que al ser toda la intermediación tan corta, los bancos estamos muy flexibles a adaptarnos rápidamente a un shock, ¿no? O a un cambio de variables. Y también el regulador, el Banco Central, me parece que es consciente que cuando saca una regulación que afecta negativamente la rentabilidad, solvencia o calidad de cartera o lo que fuera de los bancos, también da algún tipo de franquicia como para paliar esa medida, ¿no? El ejemplo reciente, estas líneas del 24% que te dicen, bueno, si vos prestás 100 pesos, te libero 40 pesos del encaje que tenías en el Banco Central a cero. Entonces vos recuperás esos 40 pesos y los podés volver a prestar a una tasa del 24 o del 38 en el LELIQ, ¿no? Así que claramente preferimos que haya menos inflación y no haya saltos devaluatorios, pero hay maneras de hedgearse o protegerse, ¿no? Perfecto. Antes de pasar a la próxima pregunta, les recuerdo a todos los participantes que si quieren hacer alguna pregunta la pueden escribir directamente en el chat y las voy a estar leyendo. Ahora, la próxima. En términos de exposición al riesgo del Banco Central, teniendo en cuenta LELIQ y repo, ¿ven algún tipo de riesgo regulatorio sobre todo, con el stock de LELIQ llegando a niveles cada vez más altos y tomando nuevamente presencia en los medios? Hubo como un momento pre-toma de posesión del gobierno que se decía que las LELIQ iban como a desaparecer y que preferían pagar a los jubilados que pagar las LELIQ, ¿no? Son estas, digamos, muchas veces discursos, si quieren, de campaña o también dichos para un público, digamos, no quiero calificar a la gente que lo dice, sino, digamos, pero que son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que son montos distintos, no es el gobierno nacional, sino que es el Banco Central, que el otro lado de la moneda de las LELIQ son los depósitos de la gente, entonces, digamos, no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, yendo al stock de LELIQs, a marzo, si no me acuerdo mal, era el equivalente al 10% del total de los activos. 2 veces por semana ese stock puede crecer o decrecer rápidamente. El Banco Central es el regulador de los bancos. Es distinto a un riesgo de un bono soberano, no es tener el AI-24 o un título emitido por el gobierno nacional, ¿no? Entonces, vos podés hacer también repos con LELIQs. Así que ahí, digamos, lo que vemos como un escenario, digamos, de mediano plazo es que una vez que el crédito del sector privado empiece a traccionar más, el Banco Central, digamos, cambiemos ese activo líquido LELIQ por préstamos al sector privado y también que el Banco Central empiece a esterilizar y empiece a renovar menos las LELIQ. Igual estamos infinitamente mejor que cuando existían las LEBAC, en términos digamos, de esa bola de nieve que se había armado, o bomba de tiempo también, como lo calificaban algunos inversores, y además en ese momento no era un instrumento de regulación monetaria, porque un fondo de afuera tenía LEBAC, un individuo tenía LEBAC, un
Fondo Común de Inversión tenía LEVAC, ahora solo lo tienen los bancos. Entonces, digamos, de nuevo, el Banco Central sabe que está fondeado con depósitos, y es así digamos, la dinámica, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase con las LELIQ tiene un impacto en los depositantes. Así que yo creo que el aumento o reducción tiene que ser de una manera ordenada, como instrumento de regulación monetaria para esterilizar o fomentar, y también la señal de tasa de interés y demás, ¿no? Así que no vemos un riesgo, de nuevo, hoy, ni a mediano plazo, digamos, ¿no? Ok, y para el resto del año, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hablabas de las tasas artificiales para plazo fijo, las bajas que hubo a nivel general de tasa de interés, ¿qué podemos esperar del NIM de los bancos para este año? Bueno, ahí las variables principales no solo son esta mezcla entre pesos y dólares, porque no sé, si nos vamos a 2 años atrás, por ejemplo, y orden de magnitud, el cajón o el silo pesos era 55%, dólares 45%, los pesos con un margen grande y los dólares con un margen chico. Cuando uno veía el NIM total, era producto de este breakdown de pesos y dólares. Ahora los dólares, como les decía, son orden de magnitud 25%, pesos 75%, y ahí lo que juega también, cuando concentrándonos solo en pesos, es, digamos, la composición de los depósitos. ¿Cuánto pesan estos depósitos con costo? Que hoy están al 30, pero hace unos meses llegaron a 16 en los plazos fijos, y cuánto las cuentas transaccionales. Nuestra estimación es que gradualmente este NIM se tendría que ir contrayendo de niveles que hoy está en 21%, yo diría, si tuviera que arriesgar, y de nuevo, acá no hay no es una verdad revelada, no es matemático, no es preciso, tomando ciertos supuestos, yo diría ir bajando hacia 19%, por ejemplo, hacia fin de año. O sea, una baja muy gradual, porque de hecho ya vimos la gran baja de tasas y el NIM no se comprimió, porque típicamente el NIM se comprime, o el margen financiero neto se comprime cuando bajan las tasas y sube cuando suben las tasas. Cuando uno mira lo que estaban las LELIQ y los plazos fijos en el cuarto trimestre o en el tercer trimestre del año pasado, hubo una compresión gigantesca y el NIM subió. Así que yo creo que tiene que haber algo de compresión, de nuevo, y que por lo general también cuando hay una compresión de NIM, aunque sea gradual, se ve un crecimiento real de volumen, con lo que el ingreso financiero neto tiende a permanecer inalterado o estable, ¿no? O sea, cuando el margen sube, el volumen baja y viceversa. Perfecto. En realidad no quedan más preguntas en el chat, agrego una última yo entonces, puntualmente de tarjeta naranja, ¿no? Siendo que es el Sí. segmento más sensible a la actividad económica y todo lo que está pasando. ¿Cómo viene funcionando? Bárbaro. Bueno, tarjeta naranja tiene algunas particularidades. Muchas, no sé por dónde empezar. Digamos, tiene un modelo de negocio muy exitoso, muy establecido, fue una líder, diría, casi a nivel mundial, porque después empezaron, digamos, Naranja empezó en los 80, como una tarjeta digamos, propia, ¿no? Que hacía todo, adquirencia, procesamiento, emisión, financiamiento, con su propia marca, y tiene un segmento de clientes muy fiel, que muchas veces es la única tarjeta que tienen, y entonces, si bien el segmento es un poquito más riesgoso que el típico de un banco universal con fuerte presencia en el AMBA, son clientes que cuidan ese producto porque es la única manera de acceder al financiamiento que tienen, o hacer las compras a fin de mes cuando se quedaron con poco efectivo o sin efectivo. Entonces, lo que vemos, y digamos por estudios de Naranja, es que sus clientes muchas veces prefieren posponer pagos de
el club, las expensas, el colegio, el agua, lo que fuera, antes que no pagar el resumen de la tarjeta. Y por el segmento, tendría que tener un ratio de irregularidad mucho más alto. A marzo estaban 10,7, prevemos un deterioro que puede llegar a 12, 12,5 hacia fin de año, pero, digamos, es un modelo de negocio, siempre trabaja con niveles de irregularidad o NPLs más altos. Gran parte de sus ingresos financieros son por, digamos, planes con interés, pero la mayoría de la gente lo usa más como una tarjeta de compra, o sea que paga el resumen cuando vence, y aproximadamente el 50% de sus ingresos son fees, que eso es muy, muy raro. Cuando uno ve un banco, la mayoría de los ingresos financieros que vienen del negocio o del producto tarjeta son, o de los ingresos, la mayoría son financieros. En el caso de Naranja, 50% fees, 50% ingresos financieros. Así que, si no me acuerdo mal, en el primer trimestre ganó unos 1.100 millones de pesos, tiene una rentabilidad buena, viene mejorando lo que es el ratio de eficiencia, y de nuevo, vemos algo de deterioro de su calidad de cartera, pero dentro de los parámetros normales de su modelo de negocio. Claramente, si uno ve no sé, una empresa que trabaja con el mismo segmento, pero en vez de tarjeta son préstamos personales, posiblemente la calidad de cartera sea 20%, o digamos los NPLs, ¿no? Porque es un producto más riesgoso el préstamo personal que la tarjeta. Y por último, y sorry por lo largo de la respuesta, la mayoría de los clientes de Naranja están en sectores que están fuera del AMBA. Entonces ya se ve cierta recuperación en el consumo, en, no sé, Córdoba, NOA, NEA y demás, ¿no? El agro, o sea, el interior, su fuerte está más en el interior del país, que ya se ve ciertos signos de mejora. De hecho, cuando, de nuevo, indicadores de mora temprana, se vio en mayo, que es lo último que vi, mejoras versus marzo y abril. Ok, entraron dos preguntas más, así que tomamos Dale, estas últimas dos preguntas y ya te liberamos, Pablo. dale. Yo no Una tengo relacionada apuro, con son Naranja. ustedes. Dale. Dice, ¿qué expectativa de crecimiento hay con Naranja X? ¿A dónde se quieren colocar en el mercado? ¿Qué planes hay con Galicia Securities de reciente creación? Y después si se ve una reducción de sucursales, staff, y cuál es el plan alrededor de esto en un contexto económico o cambio de estrategia. Bárbaro. Bueno, empezamos con Naranja X, si quieren. Naranja empezó con la transformación digital muy rápidamente, hará unos 3 años ya. Y ahí lo que se dijo es, tengamos un banco digital, banco en el sentido de tomar depósitos. De hecho, se pidió autorización para que Naranja tenga una unidad de negocios, o sea, una compañía financiera en el sentido de poder tomar depósitos. ¿Y por qué? Aprovechando que es una empresa prácticamente monoproducto, fue muy fácil o más rápida la transformación digital, y aprovechando los alrededor de 5 millones de clientes individuos que tiene. Entonces, sirvió como también para frenar el posible desembarco de bancos o fintechs a la Argentina, ¿no? Pues Naranja dijo, nosotros tenemos 5 millones de clientes, lo podemos transformar rápidamente en un banco digital. Se lanzó, no me acuerdo bien hace cuántos meses, al principio tenía algunas particularidades que ahora quizás no son tan valoradas. Por ejemplo, se podían comprar dólares, ahora obviamente entramos en el límite de los $200 por mes por persona. Se podía cargar la SUBE y otras tarjetas de transporte del resto de las provincias. Había un seguro
para si se te rompía el celular. Básicamente sirvió para hacer pagos, transferencias. Lo que, si quieren, se frenó un poco fue el grado de avance de nuevos capabilities o, digamos, nuevos releases de posibilidades de Naranja X. Pero es un proyecto que sigue avanzando, quizás un poquito más lento. Y con la idea de tomar depósitos, ¿no? Después Galicia Securities, hay toda una idea de plataforma de inversiones, digamos, pero es un proyecto más de mediano plazo. Hubo algo que se filtró que se va a llamar InView. Digamos, la idea es una especie de plataforma de asset management, y está un poquito, si quieren, no es tan de corto plazo el lanzamiento, o digamos, que tenga determinada escala. Después lo que es sucursales, nosotros tenemos 326 sucursales. 2019 y 2020 no se abrieron, pero sí se habían abierto como 60 entre 2017 y 2018 y algunas en 2016. Se cubrió muchas localidades donde no había presencia o donde sucursales, digamos, estaban bastante saturadas de gente. Esa apertura también se hizo pensando en posibles fusiones futuras, ¿no? Así que es posible que algunas, digamos, se fusionen, pues también tiene que ver con qué local conseguiste, o cuál es propio, cuál es alquilado, y demás. Ahora, lo que sí pensamos que, yendo a futuro, va a cambiar lo que es digamos, el modelo de atención y de funcionalidad de las sucursales. ¿A qué me refiero con esto? Con la cuarentena claramente hubo, a la fuerza, un cambio de conducta violento en términos de adopción de lo que es lo digital, ¿no? Individuos que no tenían bajada la aplicación en el celular, o que no hacían transferencias por home banking, o empresas grandes, chicas, medianas, que no usaban los e-checks y que mandaban a los cadetes a las sucursales. Producto de la cuarentena hubo un crecimiento exponencial. De hecho, dicen que en un mes se creció lo que antes hubiera tardado 1 año y medio en términos de adopción de tecnología, ¿no? de uso de todos los canales digitales. Así que las sucursales creemos que van a ser cada vez más puntos de venta, de asesoramiento, de relacionamiento, de cross-selling y demás, y menos de transaccionalidad. Y también creemos que lo que llegó para quedarse va a ser el tema de los turnos, no quizás obligatorio, como es ahora, por regulaciones, pero sí darle esa posibilidad a la persona que diga cuándo querés ir, y te aseguras que no vas a tener demoras. Obviamente también hay quienes no les gusta eso porque, digamos, dicen, bueno, si yo aviso que voy a la sucursal a hacer una operación de extracción de dinero, puedo tener riesgo por una salidera o entradera, en este caso salidera. Así que hay algunos que seguramente digan, no quiero avisar cuándo voy y el qué voy a hacer, pero otros seguramente lo quieren hacer. En términos de Naranja, hubo una racionalización de sucursales por 2 motivos, si quieren. Primero, que se fusionó tarjeta naranja con tarjeta nevada. Entonces ahí en ciertas localidades coexistían, en el interior del país, se me ocurre Tucumán, por ejemplo, que había una sucursal de nevada y a la vuelta una de naranja. Entonces ahí hubo un proceso de fusión por unificación de marca. También el avance de la transformación digital hizo que algunas sucursales que quizás eran, no sé, tenían 400 metros cuadrados, se achicaran y pasaran a un local de 200,
Y también lo que tenían tanto Naranja como Nevada eran agencias o una especie de corresponsales donde se podían hacer ciertas operaciones, donde eran de terceros, ¿no? Que no eran sucursales propias, sino que eran estas corresponsales, o estas dos empresas tenían distintos nombres. Eso se fue achicando y se fue, digamos, como bajando este número como de franquiciantes, ¿no? O de terceros que prestaban servicios por orden de Naranja o Nevada. Así que por eso también en Naranja se vio una baja de sucursales. Por último, número de personas, la política del banco es, digamos, mantener a la dotación de 6.000 personas. Obviamente siempre hay bajas vegetativas por retiros, digamos, por jubilaciones o por cambios de trabajo, y la política es, cuando se va alguien, reemplazarlo internamente, dentro de lo posible, obviamente con todo lo que es transformación digital. Hay funciones o roles que no se encuentran adentro, todo lo que son estos programadores o UX, UI, y digamos con una expertise muy más de fintech que de banco tradicional, sí quizás digamos, se contrata fuera, pero también se avanzó mucho en este tiempo en el campus virtual y capacitación interna para desarrollar estos perfiles internamente. Así que la idea es quizás que la dotación baje vegetativamente 1 o 2% en el año, pero nada, digamos, agresivo. Ok, y la última consulta, la última pregunta, que en realidad ya medio la abarcamos, pero creo que agrega algo puntual. Teniendo en cuenta lo que es la emisión monetaria que está viendo y que puede llegar a generar inflación en la segunda parte del año, ¿se podría o están esperando que haya una suba de tasas de interés tras la pandemia? Nuestra estimación actual es que las tasas de interés obviamente todo hay que, digamos, ligarlo en función de la inflación, ¿no? Así como decíamos, préstamos creciendo inflación más 5, depósitos creciendo inflación más 10, las tasas de interés también van a tener que ver con el nivel de inflación de cada momento. Las tasas de plazos fijos hoy lucen bastante altas para la inflación mensual que estamos viendo. Si la inflación mensual hacia fin de año es más alta, puede que suban tanto las tasas pasivas como las activas. Nuestra estimación es que tanto la LELIQ como la BATLAR sea algo superior a la que es hoy a fin de año, unos puntos porcentuales, tampoco nada disruptivo, pero de nuevo hay que monitorear y ver cómo va a estar la inflación en ese momento. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas, así que Pablo, mil gracias. Y le paso el call a Pau. Bueno, no mucho más. Mi nombre es Paula Benatti, en nombre de la CFA Society. Quería agradecerle muy especialmente a Santiago Wesnack y a Pablo Firvida por habernos acompañado y hecho posible este segundo ciclo de industrias. También les quiero agradecer claramente a todos los que participaron y nos acompañaron hasta el final. Les queremos recordar que tienen todos los eventos que estamos realizando en el canal de YouTube, por si no llegan a verlos, siempre lo pueden rever ahí. Y bueno, sin mucho más, los esperamos en el próximo evento y que tengan muy buen día. Hasta luego. Bueno, saludos a todos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.